El tema que vamos a desarrollar hoy es el tema de competencia de mercados o mercados de competencias. Para eso primero vamos a recordar o vamos a retomar qué entendíamos por mercado. Nosotros sabemos que el mercado es el ámbito donde confluyen los intereses de demandantes y oferentes de un cierto bien o servicio que se ponen de acuerdo en un determinado precio. Como competencia se entiende como competencia, entonces, se entiende aquel mecanismo de la organización de la producción y la determinación de precios y rentas. Cuando hablamos de mercados de competencia, vamos a ver que existen distintos modelos de mercados y esto está en función fundamentalmente de la cantidad de oferentes o productores que existen en el mercado. Si consideramos la cantidad de oferentes que hay en un mercado, vamos a hacer una primera división de tipos de competencia. Y vamos a hablar de mercados de competencia perfecta y mercados de competencia imperfecta. Veamos ahora entonces de qué se trata cuando hablamos de mercados de competencia perfecta. Para que un mercado sea de competencia perfecta, debe reunir una serie de condiciones. Estas condiciones son: debe ser transparente, debe ser homogéneo, atomizado y con movilidad de factores. ¿Qué significa cada una de estas condiciones? Que el mercado tenga movilidad de factores quiere decir que existen bajas barreras de entrada y salidas al mercado. Es decir, las empresas que forman parte de la industria de este tipo de competencia pueden entrar y salir libremente del mercado. Que sea atomizado significa que existen una gran cantidad de vendedores, también hay una gran cantidad de compradores, de tal forma que cada uno de ellos por sí solo no puede influenciar sobre el precio del mercado. Que sea homogéneo hace referencia al producto que se está comercializando. En un mercado de competencia perfecta hablamos de un producto indiferenciado. El caso típico o lo más parecido a un mercado de competencia perfecta es el mercado de granos. Por ejemplo, la soja, el maíz, el trigo. El producto en sí es indiferenciado. Que sea transparente significa que debe haber muy buena información de todas las características y funcionamiento del mercado. Entonces, si tenemos que pensar en todas estas condiciones, podemos llegar a resumir y decir que un mercado es perfectamente competitivo cuando hay muchos vendedores pequeños en relación al mercado. El producto es homogéneo, los compradores están bien informados, existe libre entrada y salida de empresas y existen a su vez decisiones independientes, tanto de los oferentes como de los demandantes. Vamos a ver un poquito ahora cómo podemos representar un mercado de competencia perfecta. Si nosotros nos ubicamos en la primera gráfica, en la de la izquierda, es el modelo que nosotros estuvimos mirando. Es decir, cuando nosotros estudiamos oferta y demanda de mercado, en realidad siempre lo estuvimos relacionando a un modelo de mercado de competencia perfecta. Es decir, la línea azul es la demanda, la línea roja es la oferta. Decíamos que oferta y demanda se cortan en un punto de equilibrio, se igualan en un punto de equilibrio a un determinado precio y a una cantidad determinada. Entonces decíamos que esto era el libre juego de oferta y demanda. Esto que ustedes ven acá es la gráfica de mercado de un modelo de competencia perfecta. Ahora bien, vamos a posicionarnos en la empresa que opera en un mercado de competencia perfecta. Y esto lo vamos a ver en esta gráfica que está a la derecha. La primera pregunta es, una empresa que opera en un mercado de competencia perfecta, ¿a qué precio puede vender? Y fíjense que si yo traslado y dijimos, el precio lo determina el mercado a este nivel. Entonces, la empresa que opera en un mercado de competencia perfecta, creo que en una oportunidad ya lo dijimos, es una empresa que se denomina precio aceptante. Es decir, la empresa no puede influenciar sobre el mercado. Por lo tanto, la curva, la gráfica de precio que enfrenta una empresa de competencia perfecta, es una línea recta paralela al eje de las X, porque el precio que va a obtener la empresa, que dijimos es precio aceptante, es independiente de la cantidad de unidades producidas. Es decir, cuando estamos en presencia de una empresa que opera en un mercado de competencia perfecta, el precio es un dato.
Es algo que la empresa toma y después vemos que va a tener que adaptar o adecuar su estructura de costos para lograr un mejor beneficio. Entonces, hasta acá ya sabemos, la empresa es precio aceptante porque el precio lo determina el mercado. Pero también hay otra característica que es propia del mercado de competencia perfecta, y que es, el precio, como ya dijimos, es independiente a la cantidad de unidades producidas, pero a su vez, esta gráfica, esta recta, representa el precio que es igual al ingreso marginal, es igual al ingreso medio y también es la curva de demanda que enfrenta una empresa. Es decir, que si yo me muevo en una empresa que opera en un mercado de competencia perfecta, su curva de demanda es esta. Es una demanda perfectamente elástica. Y esto descansa en el hecho que veníamos diciendo recién. El precio lo determina el mercado. Nos debe quedar claro entonces que la gráfica, la recta paralela al eje de las X, representa el precio que es igual al ingreso marginal, al ingreso medio y a la demanda. Nosotros ya hablamos un poquito acerca de cuáles los beneficios o la maximización de beneficios que tiene una empresa que opera en competencia perfecta, cuando hablamos de las curvas de costos. Acá tenemos de nuevo un análisis de corto plazo, donde vemos el costo marginal que tiene la empresa, vemos los costos medios totales y la curva de costos medios variables. También vamos a ver que la empresa puede tener distintos momentos o puede estar operando con beneficio excedente, puede estar operando con beneficio normal o bien puede estar operando a pérdida. Repasemos un poco. Nosotros vemos que si el precio del producto en el mercado es a nivel P sub 3, nos vamos a encontrar que este precio, si nos ubicamos sobre la curva de costo marginal, coincide exactamente con el punto mínimo de la curva de costos medios totales. En este punto es lo que se denomina el punto de nivelación. En este punto, recordemos, la empresa no tiene ni pérdidas ni ganancias. Y es lo que se denomina también un beneficio normal. También cabe que recordemos que cuando hablamos de beneficio normal o punto de nivelación, la empresa está cubriendo todos sus costos, incluido el beneficio del empresario. Ahora bien, ¿qué sucede si el precio del mercado, en vez de estar a nivel P sub 3, está más bajo, es a nivel P sub 4? Y acá nos vamos a encontrar que la empresa, en este punto, en el punto D, la empresa está operando a pérdidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está cubriendo sus costos medios totales. Pero como estamos haciendo un análisis de corto plazo, vemos que la empresa está cubriendo sus costos variables medios. Recordemos también que la curva de costos medios variable alcanza su punto mínimo cuando se corta con el costo marginal. Este punto es lo que se denomina el punto de cierre. Es decir, este es el precio mínimo al cual una empresa con esta estructura de costos puede operar en un mercado de competencia perfecta en un análisis de corto plazo. En este caso está operando a pérdida, pero puede seguir operando. Después vamos a retomar de nuevo esta gráfica. Esto es lo que veníamos hablando recién, está explicado en esta diapositiva. Ahora nos vamos a detener un poco siguiendo este análisis y tenemos que, así como nosotros ya sabemos que la curva de demanda que enfrenta una empresa de competencia perfecta es una curva perfectamente elástica, tendríamos que encontrar cuál es la curva de oferta que tiene una empresa de competencia perfecta. Para eso nos vamos a ubicar sobre la curva del costo marginal y siguiendo el análisis que veníamos trabajando, un modelo de competencia perfecta a corto plazo, porque existen costos fijos y costos variables, nos vamos a encontrar que la curva de oferta que tiene la empresa que opera en este tipo de mercado es su curva de costo marginal, cuyo punto mínimo es lo que dijimos, el punto de cierre, es aquel punto donde el precio se toca o es igual al punto mínimo de los costos variables medios, y el punto superior o el punto máximo de su curva de oferta, que estaríamos acá, nos vamos a este punto, va a estar dado por el tamaño de la planta. Recordemos que en un análisis
de corto plazo, la empresa puede variar muchas cosas, pero algunas no. Por ejemplo, no puede variar su tamaño de planta. Resumiendo, la curva de oferta de una empresa que opera en un mercado de competencia perfecta en un análisis de corto plazo es su curva de costo marginal, cuyo punto mínimo son los costos medios variables y su punto máximo está dado por el tamaño de la planta. ¿Por qué? Nosotros sabemos que a este nivel o a este periodo de planeación, la empresa puede estar operando, como en este caso, a pérdidas. Porque siempre y cuando la empresa esté cubriendo sus costos medios variables, aunque no cubra todos sus costos, puede seguir operando. Es decir, la empresa puede operar a pérdida sin cubrir sus costos fijos o cubriendo parte de sus costos fijos, siempre y cuando pueda estar cubriendo sus costos medios variables. Esto sería más o menos el análisis de un modelo de competencia perfecta. Antes de entrar a los mercados imperfectos, quiero que repasemos esto. Cuando hicimos la presentación de un modelo de competencia perfecta, debes ver en estas, que hay fotos. En estas fotos que tenemos, acá, este es el mercado de líneas, o puede ser alguna otra consignataria, ¿cierto? Sobre el lado derecho tenemos un mercado de frutas y hortalizas, son todas frutas, y en la parte inferior de esta diapositiva, la foto está mostrando una rueda de operaciones en la bolsa de comercio de Rosario. Bien. En la bolsa de Rosario, también en la de Buenos Aires, operan, después vamos a ver, acá sería el ROFEX, y en la de Buenos Aires se llama MATBA, son los mercados a término. Ahí se operan, se compran y venden y se determina el precio de los granos, ya sea soja, maíz, trigo, etc. ¿Por qué pongo esta foto cuando hablamos de mercados perfectos? Porque los productos que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, el ganado, los granos, las frutas, son los productos cuyos mercados son los que más se parecen a un modelo de competencia perfecta, porque estamos hablando de productos indiferenciados. Esto nosotros lo vamos a analizar más adelante cuando hablemos de negocios de commodities. Cuando hablamos de negocios de commodities, en la parte de agronegocio, una de las características fundamentales es que hacemos referencia a un producto indiferenciado. Por lo tanto, es lo que más se parece a un mercado de competencia perfecta. Por eso, vamos a ver cuáles serían las estrategias que tiene una empresa que produce commodities, que se mueve en un mercado de competencia perfecta y que es precio aceptante. Con esas condiciones, ¿cuál sería su estrategia de competitividad? Eso lo vamos a desarrollar cuando veamos negocios de commodities y negocios de specialities. Que nos quede claro. Entonces, cuando hablemos de negocios de commodities, hacemos referencia a lo más parecido a un mercado de competencia perfecta.